Vamos a leer esta palabra el día de hoy, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. En Proverbios, capítulo 1, versículo número 7. ¿Me dicen amén? Uno, siete. 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok. Para conocer al Señor necesitamos conocerle. Y para conocerle necesitamos de su sabiduría, del conocimiento. En la prédica pasada, que predicamos de que no había ninguna forma de nosotros poder pagar nuestra salvación. Y la única manera de pago, la propiciación, era nuestro Señor Jesucristo. Uno de los temas pendientes que quedó fue ¿qué es el pecado? A muchos de nosotros, en gran oportunidad de veces, y hemos escuchado de nuestros hermanos, la prédica en la palabra, diciéndonos que dejemos el pecado, pero realmente nadie nos explica qué es el pecado. Y necesitamos, ya saben que sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que nos enseña. Entonces, ¿qué significa la palabra pecado? Ok. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es leer Hechos, capítulo 8, versículo 26. Diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo disculpen, hermano, voy a levantar aquí porque no veo muy bien. Okay. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ahorita que estábamos hablando de qué era pecado, necesitamos entenderlo nuevamente para saber por qué nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y por qué esta escritura sobre él, que Felipe le explica a él eunuco. La palabra pecado, para entender qué es la palabra pecado, en la etimología, el estudio del origen de las palabras, que viene del latín etimología, ¿verdad? La palabra fue escrita en la Biblia en hebreo, griego y arameo. En hebreo significa no dar en el blanco. En griego significa fallo de la meta, no dar en el blanco. ¿Ok? ¿Por qué les digo todo esto? Porque realmente a nosotros viene algún hermano o alguna persona sin explicarnos el por qué lo estamos haciendo y nos dicen arrepiéntanse, o te dicen deja de pecar, pero en manera de una ley, no como para enseñarte la historia de Jesús, que fue aquel por el cual la ley se mostró pecado, para que no solamente la justicia, sino que la gracia de Dios abundase por medio de la justicia de Dios.
Entonces pecado es fallarle a Dios. Y discúlpeme que estoy bastante nervioso el día de hoy. Pero ahora sí. Romanos capítulo 7, versículo 7. Mora en mí. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, el pecado está muerto. Y yo, si la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resucitó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mis miembros, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Ok, porque comencé explicando que en la etimología y en lo que el mundo conoce como pecado es fallar. Porque en la prédica pasada, cuando hablamos sobre el pecado, hablamos de que el pecado era desobedecer a Dios. Es decir, Dios nos dio una orden en el huerto del Edén y fue: no coman de ese árbol del fruto. Y nosotros le fallamos a Dios. Entonces, eso fue pecado. Una sola cosa que el Señor nos pidió, y ya esto para nosotros fue muerte. En este mundo nosotros conocemos, vamos al tribunal de justicia, las leyes terrenales, y cada ley tiene una consecuencia, una cierta cantidad de años, pero cada quien tiene la voluntad de hacer según quiere, pero ahí está la ley. La ley no es mala, sino que la persona que no la quiera cumplir, a ella, a esta persona se le hace la consecuencia por medio de la ley que transgredió. Así nosotros con la ley de Dios. Entonces, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos da la libertad de servirle, de poder cumplir su ley, pero nosotros no queremos hacerla. Entonces, en este mundo las personas tienen una decisión de hacer el bien como hacer el mal. Ahorita hay un tema muy bueno que es las personas inmigrantes. Cuando van a otro país, llegan y pueden decir: mira, este es venezolano, como este es venezolano se comporta de esta manera porque uno falló y hizo esto. No, aquella persona es chilena y hizo esto, entonces catalogamos a todos igual. No, cada uno es dueño de sus propias acciones y cada uno va a tener su juicio. Entonces, ¿la ley es mala? No, es buena. ¿Dios es malo que dio las leyes? No, Él es bueno. Entonces necesitamos entender primeramente la justicia de Dios para entender de su amor. Y qué grande es Dios que nos fue preparando cada una de sus leyes, y por medio de una ley que nos entregaba para acercarse a nosotros y para salvarnos, nos volvíamos a fallar y nuevamente nos daba una nueva oportunidad. Ok, dice la palabra que esta palabra es cumplida en nosotros para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es cambiar. Nosotros hemos pecado, todos los que estamos aquí, merecemos la muerte, merecemos el juicio de Dios. Así como las personas que fallan en este mundo van a un tribunal y luego a la cárcel. ¿Por qué? Por el hecho que cometieron. Estas personas merecen su juicio. Así nosotros para con Dios. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Que Él es santo. ¿Qué significa santo? Significa perfecto. Él es perfecto. Y como Él es perfecto, nosotros no conocíamos las leyes porque las leyes eran celestiales.
Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, el Señor le dice que por qué fallaron. Ellos sabían que ellos iban a conocer el bien y el mal por medio de este árbol. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? La serpiente no le dijo a ellos una mentira, le dijo una verdad, pero una verdad incompleta. Hay muchas personas que leen un texto bíblico como el que estamos leyendo ahora, y de acuerdo a la interpretación del texto, ven la realidad de toda la Biblia. Y la Biblia no se basa en un texto bíblico. Dice la palabra que la suma de ella es la verdad. Y necesitamos tener la verdad para entender y no encapsular a Dios como un humano, así como nosotros. Entonces, Dios es tan bueno que ahora vamos a Isaías 52:13. ¿Lo leo? Sí, por favor. 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron en ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Sí, por favor. Sigo. Sí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hasta el versículo 12. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de las aflicciones de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Entonces, Dios que es bueno y primeramente justo. Habíamos hablado en Juan 3:16 que de tal manera él amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ahora aquí vemos el padecimiento que tuvo nuestro Señor. La ira de Dios, ya que todos nos habíamos descarriado y merecíamos la muerte, cayó sobre él. Sin haber hecho nada, aún así oró por sus trasquiladores, por aquellos que le hicieron daño. Y nosotros que decimos que llevamos la vida de él, que hemos creído en él, no perdonamos a nadie. Cualquier cosita nos hacen y ya andamos diciendo cualquier cosa. Sabemos que todos aquí conocemos las gemes porque hemos pecado. Conocemos cualquier clase de cosas. Entonces, por esta razón, vino el Hijo de Dios. Que no lo estimamos, también lo dice la palabra. Ahora vamos a Romanos 5, del 1 al 21. Este texto voy a leerlo completo. Gloria a Dios. Resultados desde el versículo 1. Romanos 5 desde el versículo 1. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, y el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, pero pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Entonces, conocemos que hemos creído en el Señor, como lo hizo el etíope, porque creemos en Jesucristo, creemos en su muerte y en su resurrección. Ahora, el que por creer ha pasado de muerte a vida, así como pasó nuestro Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Y por medio de recibir el Espíritu Santo, anteriormente teníamos un corazón malo, un corazón de piedra, por eso todos estamos aquí. Pero fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Entonces el que es reconciliado recibe el Espíritu Santo. Y el que recibe el Espíritu Santo tiene un corazón ahora nuevo y de carne. Un corazón obediente a Dios y a su palabra. Así que, hermanos míos, los que están aquí hoy, le pido al Señor, así como también en mí, salgan de aquí obedeciendo a Dios, porque tienen libertad justamente con eso. Dice la palabra que Él se llevó cautiva la cautividad, es decir, aquellas prisiones que nos tenían a nosotros tomados de este mundo, así como también las enfermedades. Todas las cosas en el Señor nos ayudan a bien. Creamos en Él y con la fe en Jesucristo no practicaremos más el pecado. Así que seguimos siendo pecadores, pero no practicando el pecado. Una palabra que el Señor me dio hace un tiempo por medio de su palabra escrita, y fue que yo le estaba pidiendo algunas cosas conforme a mi corazón, cosas que yo quería, pero no es lo que nosotros queremos, lo que Él quiere, y entonces lo que Él quiere está en su palabra. Y Él me dijo que le diera a esta nación la señal del arrepentimiento, que fue la señal que se le envió a Jonás. Estaba meditando en esto, y por medio de un hermano, porque el Señor habla por medio también de su pueblo, me confirma y me dice, habla sobre Juan el Bautista. Y cuando me dice, habla sobre Juan el Bautista, me subió el ánimo, y Juan el Bautista, la señal de Juan el Bautista era de arrepentimiento. Entonces, hermanos, le digo, arrepiéntense, la ira de Dios está cerca. Y antes de culminar, quiero contarles una anécdota, algo que vi por internet y me impresionó bastante, y por eso hablé lo primero de aquellas personas que quieren hacer el bien como el mal. Hay cristianos que viven para agradar al Señor, por el amor de Dios. Y hay cristianos o personas creyentes que vienen también a este lugar, que luego salen de aquí y actúan y no actúan como un cristiano.
Entonces, no porque hayamos asistido aquí significa de que todo el que está aquí es del pueblo de Dios. El que es del pueblo del Señor es el que le sigue y le obedece. No solamente el que viene, se reúne con nosotros, porque muchos parecen de nosotros, pero no son de nosotros. Esta señora, por medio de las redes sociales, le tiran un billete en el suelo y le preguntan que si el billete era de ella. Y esta señora supuestamente iba a la iglesia, y cuando el hombre le dice, ella dice, es mío. Y se pone a pelear con el hombre a capa y espada a pedirle el billete. El que ha visto el video por las redes sociales conoce y ha visto a la mujer. Pero esto le quiero decir que no todo el que va a la iglesia es como esta mujer. Habemos otras personas que amamos a Dios y le servimos. Entonces, no todo el que va, aunque espero en esta señora que se equivocó, que se arrepienta. Pero hay una ley que dice la palabra de Dios y es algo que en la iglesia se enseña, pero más no queremos cumplir todos. Y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo veo un billete en el suelo tirado y yo sé que no es mío, yo no lo debo agarrar porque a la persona que se le cayó, esa persona tuvo un esfuerzo y es de alguien más. Entonces, más si otra persona yo lo agarró y si no es tuyo, mucho menos vas a decir que es tuyo, estás mintiendo. Entonces, para obtener algo, un beneficio que no deberías de obtener. Entonces, nosotros conocemos que las leyes eran muchas, no las pudimos cumplir ninguna. Por ninguna de las leyes somos salvos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó dos grandes mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros primeramente, para amar al prójimo, debemos amar a Dios. A muchos no les gusta que se les diga esto, porque dicen, ajá, está bien ser bueno. Entonces, no, para mí no está solamente bien ser bueno, ni la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque yo puedo tratar de ser bueno con alguien aquí, pero porque están otras personas. Pero en el momento de que yo no quiera hacerlo, está en mi voluntad no querer hacer el bien. Entonces, cuando me conviene, hago el bien. Pero cuando sabemos que Dios está en todos los lugares, aunque nadie me esté viendo, yo voy a hacer el bien con mi prójimo. Entonces, es necesario que amemos primeramente al Señor para que podamos amar a las demás personas. La Biblia nos enseña de que los cristianos realmente tienen que comportarse como muchos se comportan. Somos nosotros los seres humanos que somos desobedientes, que no obedecemos a la palabra de Dios. Si todos obedeciésemos a la palabra de Dios, este mundo fuese distinto. Y las quejas de muchos fuesen alegría. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, disculpen que me alargue, cuando llega a su casa de algún problema, alguna cosa que le hace a alguien, en vez de llenar su corazón de cosas buenas, la llena de ira, de odio y de rencor mucho mayor que el que tenía. ¿Por qué? Porque nadie en la calle es bueno, por eso yo voy a ser más malo. Entonces cada uno va incrementando su odio y va incrementando ese corazón malo. Pero necesita conocer a Jesús para que conozca el perdón. Cuando conocemos el perdón, nosotros ahora pagamos bien por mal. Y simplemente, aunque nadie nos esté viendo, ¿por qué? Porque Dios nos está mirando. Entonces, quería decirles esta palabra, hermano, que entonces, si salimos de aquí, es obedeciendo al Señor, no hay que es el que está hablando, y yo mismo también obedeciendo a Dios. Así que oren por mí, yo también oraré por ustedes, y bueno, Señor, ayúdanos, porque necesitamos la ayuda de Él. Dios me los bendiga, mi hermano. Amén. Gloria a Dios.